Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Volumen 1. Comienzo CH2. Shirou se arrodilló en silencio en el suelo del bosque. En sus manos, un hermoso arco largo rojo preparado para ser disparado en cualquier momento. A un par de docenas de metros de él se encontraba un ciervo solitario alimentándose de un poco de hierba del prado. Este ciervo fue el último objetivo que encontró el grupo de caza para el día. Si se quedaban por más tiempo, llegarían al pueblo después del atardecer. Todos acordaron por unanimidad que era mejor no presionar sus posibilidades. El motivo se debió a la noticia de una nueva manada de lobos itinerantes que se había establecido en la zona. A diferencia de las otras manadas, estos lobos eran agresivos y querían conquistar su propio territorio. Las manadas habituales de la zona hace tiempo que han aprendido a evitar los cotos de caza comunes de los pueblos para evitar el derramamiento de sangre. Asimismo, los pobladores respetaron los límites de las manadas caninas y los rodearon. Shirou, cubierto por el dosel del bosque, apuntó a los ojos del ciervo que se alimentaba. A pesar de su nueva habilidad con el arco, no quería arriesgarse a fallar el tiro y perder el último objetivo de su grupo de caza. Unos cuantos bocados más de fina hierba de montaña y el ciervo sacudió la cabeza hacia un lado. Alarmado, Shirou descubrió que la dirección del sonido provenía de otro cazador al otro lado del claro del bosque. Sin otra opción, inmediatamente lanzó la flecha a la gran presa. Un tañido resonante acompañó la liberación de la tensión acumulada de la cuerda. La cabeza del venado se giró en su dirección al escuchar el sonido del arco. Desafortunadamente para el ciervo, ese momento fue todo lo que necesitó para que la flecha atravesara el aire y penetrara el centro de su cráneo. Unos pasos tambaleantes hacia atrás, y el cuerpo se estrelló contra el suelo del bosque. Durante todo el intercambio entre cazador y presa, la paz del bosque permaneció imperturbable ante el silencioso asesinato de uno de sus habitantes. Tamura. Casi haces correr al ciervo, idiota torpe. Si no tuviéramos a Shirou, se habría escapado. Un grito llegó desde el otro lado del prado. Cállate, Yoji. Tú no eres el que pisó mierda de venado. Este hedor se me pegará a la bota hasta que encuentre un arroyo para lavarlo. Una respuesta enojada resonó. Shirou se rió cuando la risa explotó en todo el claro por el comentario. Parece que alguien se va a casa oliendo como si el bosque lo hubiera maldecido. Yokoyama, uno de los musculosos cazadores del grupo, fue el primero en emerger del dosel circundante. Caminó penosamente por el campo hacia el cadáver fresco del ciervo. Más cazadores comenzaron a aparecer tras él, algunos con arcos, otros con espadas y pertrechos de caza. La rutina planificada de los cazadores del pueblo era asignar el transporte de suministros en función de la fuerza de la persona. Los cazadores de cuerpo fuerte llevaban el botín, y el resto compartía la responsabilidad de recolectar frutas y plantas durante sus viajes. Los arqueros estaban exentos de estas actividades porque se les encomendaba cazar grandes objetivos para el grupo. Tenían que ser rápidos y ágiles en sus pies para perseguir a las presas heridas, mientras que también eran astutos para preparar trampas y emboscadas. Shirou salió de su escondite y pidió un odre lleno de agua a uno de los otros cazadores. Su odre se había vaciado de agua en la última hora y no había corrientes de agua cerca para volver a llenarlo. Le dieron un colambre de cuero, lo descorchó y un chorro de agua agradable y refrescante entró en su garganta sedienta. Muy bien, todos, nos quedan algunas horas de luz solar. Comencemos a regresar, ¿de acuerdo?, preguntó Yamashiro, el líder del grupo de caza. Respuestas de acuerdo resonaron entre los hombres. Yokoyama cargó el pesado cadáver sobre su hombro y el grupo comenzó a viajar en dirección a la aldea. En el camino de regreso, Shirou se preguntó a sí mismo. Hace un año, la idea de él sosteniendo un arma parecía extraña. Verse a sí mismo uniéndose a la partida de caza del pueblo estaba aún más lejos de lo que imaginó entonces. Ahora, él era el chico del cartel de los cazadores, que proporcionaban la principal fuente de carne para el pueblo. Shirou salió de sus pensamientos cuando uno de los cazadores lo empujó ligeramente. Shirou, ¿has oído hablar de las noticias recientemente? Quizás estás interesado en ser evaluado. Shirou miró al cazador preguntando.
Habían corrido noticias por los pueblos de que una gran caravana había venido de una de las ciudades. La caravana estaba haciendo evaluaciones en cada pueblo con el que se encontraban y se ofreció a enviar a los niños a las ciudades para que recibieran educación. Nadie sabía de qué clan provenían, pero parecía que la oferta era real. Algunos niños de otras aldeas se habían unido a la caravana. Realmente no creo que la magia sea mi tipo de estilo, estoy feliz de quedarme en el pueblo. Mudarme a las ciudades tampoco me interesa. Respondió honestamente. Shirou nunca había visto magia en su vida. Escuchó un poco sobre eso de Taiga, pero lanzar hechizos mágicos como el fuego se sentía peligroso. Especialmente cuando vivía cerca de un bosque. Eso es bueno, definitivamente extrañaríamos a nuestro mejor cazador si desaparecieras en la ciudad. El hombre se rió con honestidad. El grupo de cazadores dobló la esquina del amplio sendero del bosque y la reconfortante vista del pueblo apareció en la distancia. Al llegar a la entrada, el líder comenzó a organizar equipos para contar las bolsas de frutas y plantas recolectadas, mientras ladraba a los demás para que llevaran la carne al carnicero del pueblo. El grupo se disolvió y se dividió en grupos más pequeños que siguieron caminos separados. Shirou trató de ayudar con las canastas de frutas, pero los otros cazadores le aseguraron que lo habían manejado. Esto fue principalmente porque querían que descansara. Los niños de 9 años ni siquiera deberían estar cazando en la naturaleza, pero aquí está. Entonces, en cambio, caminó hacia la vivienda del clan Fujimura para buscar a Sakura. El sol comenzaba a ponerse y el horizonte era de un sorprendente tono naranja que se transformó en tonos de rojo y púrpura que surcaron los cielos arriba. Las nubes flotaban perezosamente en el cielo, coloreadas con el resplandor del final del día. Las sombras proyectadas por las casas del pueblo se extendían por las calles polvorientas, la vegetación local y las acogedoras casas bañadas por los rayos del sol poniente presentaban una fascinante vista pintoresca del pueblo. Porque Shirou fue a buscar a Sakura al complejo del clan Fujimura. Un año antes, Taiga logró convencer a Sakura y Shirou para expandir sus horizontes. Ella lo presentó a la partida de caza para que pudiera usar sus habilidades con el arco para recolectar carne para la aldea. Para Sakura, Taiga simplemente arrastró a la pobre niña para que aprendiera a tejer con las mujeres del clan Fujimura. De voz suave y dócil, Sakura no pudo armar una pelea y se rindió en silencio. El plan maestro de Taiga iba bien. Los pobres Shirou y Sakura no sabían que los estaban engañando desde la nariz. Pocos sabían que ella los estaba entrenando para convertirse en una pareja perfecta en el futuro. Las mujeres de Fujimura estaban aturdidas por la emoción de poder participar activamente en la futura historia de amor que imaginaban. Shirou llegó al recinto del clan Fujimura después de unos minutos de caminata. Viejos muros de piedra rodeaban el pequeño recinto del clan, construido hace 100 años por las mismas manos de los primeros miembros del clan Fujimura. En ninguna otra zona del pueblo verías ningún tipo de estructura que se pareciera a la complejidad de los muros que colocaron. Dos guardias se pararon frente a la puerta de acero del complejo, hablando entre ellos. Vieron a Shirou acercándose y uno de los guardias entró para notificar su llegada. Shirou no tuvo que esperar mucho. La familia Fujimura hacía tiempo que se había familiarizado con su rutina posterior a la caza para recoger a Sakura del recinto. 2 veces por semana, Shirou se reunía con el grupo de cazadores recolectores y Sakura se iba a la finca del clan Fujimura para trabajar en sus habilidades de tejido. En verdad, los dos eran casi inseparables. La puerta se abrió con un crujido y Sakura salió seguida por el segundo guardia de antes. «Llegas tarde, Shirou. Todavía tenemos que ayudar a Taiga a cocinar para todos en casa. Si no nos damos prisa ahora, la cena se retrasará». Sakura le resopló. Shirou se rascó la cabeza. No se pudo evitar, la cacería terminó tarde hoy porque algunos lograron escapar de nosotros temprano en la mañana. Sakura agarró su mano y comenzó a marchar hacia el orfanato. El sonido de ollas, sartenes, platos de madera y salpicaduras de agua resonaron en la parte trasera del orfanato mientras Shirou y Sakura se lavaban después de la cena. Taiga había preparado la cena sola y los había dejado lavar mientras iba a acostar a los otros niños. Shirou limpió los últimos platos con un paño y los devolvió a sus lugares dentro del armario.
El viejo armario de cedro podrido había existido desde que podía recordar, al igual que muchos de los otros objetos en la cocina. Las únicas novedades en la cocina fueron el juego culinario y las sartenes que le regalaron el año anterior. Tal vez era hora de que comenzara a usar su reserva de dinero de la casa para reemplazar el viejo y maltratado gabinete de la cocina. Su atención se desvió de observar el armario de cedro cuando Sakura le hizo una pregunta. Shirou, escuché que la caravana de la ciudad vendría a nuestra aldea a continuación. ¿Está bien si vienes conmigo? Quiero verlos evaluar a los demás. Preguntó Sakura emocionada. Shirou le sonrió, por supuesto que vendría. Solo hubo unas pocas veces en que la atmósfera en el pueblo cambió. Parecía que mucha gente estaba emocionada por ver si sus hijos tenían el talento para ganarse el interés de los magos de la ciudad. ¿Por qué no? Verlos debería ser interesante. Me pregunto cómo sería la magia. Esta podría ser la única vez en su vida que vería magia. Así que me pareció una buena idea. Quién sabe, si tenemos suerte, podríamos ver a uno de nuestros amigos ser seleccionado. Sakura sonrió. Definitivamente sería un shock en todo caso. Ciertamente no tienen la ética de trabajo para eso. Shirou bromeó a la ligera. A los otros niños les encantaba jugar mucho, y aunque Shirou y Sakura se unían a veces, las tareas debían hacerse y la mayor parte del tiempo se les dejaba a ellos. Sakura hizo un puchero y golpeó suavemente su espalda por la burla mientras él se reía. Shirou y Sakura observaron la larga fila de niños frente a la caravana de magos. Habían llegado unos días antes y comenzaron a armar una pequeña habitación de aspecto extraño cerca del pueblo. Había círculos dibujados y marcas que brillaban en azul claro. Especialmente durante la noche, estas marcas aparecían cautivadoras a los ojos de los espectadores. Había algunos niños con la caravana de pueblos anteriores. Aparentemente, estos niños habían pasado los requisitos y fueron invitados por los magos, por supuesto, con el consentimiento de sus padres. Uno de los magos se acercó al primer niño y ambos entraron en la extraña construcción dentro del círculo. Minutos después, salieron y el niño estaba visiblemente emocionado mientras corría hacia sus padres entre la multitud. Luego se llamó y evaluó al siguiente niño. Esta vez salió llorando. Parecía que los magos estaban anunciando los resultados a los niños, si habían pasado la evaluación o no. La fila comenzó a cortarse a medida que llamaban a cada niño para que lo examinaran. Muchos niños salieron despreocupados por los resultados, probablemente como esperaban. Algunos salieron llorando. Shirou asumió que esos niños soñaban con ser aceptados como aprendices de mago en la ciudad. Hasta el momento, solo el primer niño había salido emocionado. Lo que significaba que solo él había superado sus condiciones. El pueblo solo contaba con cientos, por lo que solo había una buena cantidad de niños para ser examinados. Al mediodía, la línea había sido terminada. Uno de los miembros del clan Fujimura se acercó a ambos. Sakura, Shirou, ninguno de ustedes ha sido evaluado, ¿verdad? Shirou negó con la cabeza. Están pidiendo que examinen a todos los niños. Ustedes dos son los últimos que quedan. Espero que no les importe. Sakura tiró del dobladillo de la camisa de Shirou. ¿Puedes ir primero? Dime qué hacen adentro, por favor. Sakura se cayó nerviosamente. Shirou asintió y el último par de niños se acercó al mago que los esperaba. Shirou fue llamado y siguió en silencio al mago vestido. Shirou se sentó dentro de la misteriosa guarida. Parecía bastante sencillo desde dentro. La tela negra tapaba la luz del exterior, pero no parecía que fuera algo especial. Lo único interesante a destacar era el círculo mágico brillante en el que estaba sentado. Dio un brillo etéreo que llevaba una atmósfera inexplicable de misterio. Aparte del ligero cosquilleo cuando entró, no sintió absolutamente nada. Esa fue la primera pista que sintió Shirou. Lo comprobó agitando los brazos rápidamente dentro del círculo. Por lo general, había una sensación de viento cuando uno movía los brazos. Una fuerza de presión, empujando contra tus extremidades. Pero dentro del círculo, no sintió nada. Por favor, dame tu mano, evaluaré tu potencial a partir de ahora. Dime si sientes algo y avísame si comienza a doler.
No tengas miedo, por lo general no dolerá a menos que tu cuerpo esté fuertemente en contra del maná externo que ingresa a tus vías internas. Para entonces sabremos que tienes una alta reactividad al maná. Shirou no entendió algunas palabras, pero entendió la esencia general. La evaluación estaba a punto de comenzar. El mago se sentó frente a él y apretó la mano de Shirou con fuerza entre las suyas, luego procedió a murmurar un encantamiento. Insertar conjuro aquí todavía siendo uno. No hubo ningún efecto después del encantamiento. Shirou se sentó allí por un momento, preguntándose si le dirían que no tenía ningún potencial. Luego un hormigueo, desde los bordes de las yemas de sus dedos. Indescriptible para él, pero más tarde llegaría a aprender las palabras que explicarían el evento que cambió su vida frente a sus ojos. Una oleada lenta de algo inundó su cuerpo, comenzando desde la mano que el hombre agarraba, y a través de hilos invisibles dentro de sus brazos. La sensación confundió a Shirou. No solo cómo, sino también por qué. Su mente se dividió en dos mitades al tratar de interpretar lo que estaba pasando. La mitad estaba atónita. Estaba descubriendo una parte completamente nueva de sí misma, uno que nunca conoció o sintió. Pero siempre pasó a estar allí, existiendo desde el principio. Y las sensaciones escalaron exponencialmente. Cada circuito de prana era como un mundo completamente nuevo que explotaba dentro de la mente de Shirou. Su brazo derecho solo contenía 5 circuitos, y la mente de Shirou ya estaba flotando en una galaxia cercana al equivalente del sistema solar. Resta Marte, Saturno y Plutón. Entonces tal vez podrías explicar la sensación, si de alguna manera pudieras poner en palabras los valores conceptuales físicos y metafísicos muy combinados del resto de los planetas que existen. En circunstancias humanas normales, Shirou habría estado en coma. Unas 100.000 veces más o menos. Excepto que eso fue porque la segunda mitad de su mente mitigó el daño que podría haber ocurrido. La segunda mitad dio la bienvenida a un viejo amigo familiar e inseparable. Como 1.000.000 de recuerdos que regresan, los circuitos se despertaron y vibraron con la energía similar al prana que los atravesaba. No malinterpretes. Estos circuitos nunca habían sentido maná en los 9 años que había vivido Shirou. Pero más bien, estaban experimentando los millones de recuerdos que Unlimited Bladeworks había aprendido, copiado y almacenado en el asiento de su alma. No, Unlimited Bladeworks fue el asiento mismo de su alma. Las dos sensaciones chocaron como el hielo y el fuego. Uno, quemando el cuerpo. El otro, enfriándolo. El choque debería haber partido la conciencia metafísica de Shirou por la mitad, y, sin embargo, no estaba muerto. El alma incorpórea guiaba el cuerpo físico, la miríada de galaxias que los circuitos proyectaban en su mente, siendo controlada y empujada hasta los límites en los que su alma podía mantenerlos. Como un vaso que contiene más agua de la que debería, y aún así evita derramar. La maestría y la experiencia del alma manipularon el equivalente a una estrella en explosión, más pequeña que nuestros dedos. Todavía energía más que suficiente para vaporizar realmente todo el sistema solar. Todo esto sucedió en una fracción, de una fracción, de una fracción, de un segundo. Una centésima, una milésima, 100 milésima, quizás más. Entonces el maná se arrastró hasta su pecho. En un esfuerzo por limitar el daño y paralizar a Shirou para siempre, su alma sacudió el control de su cuerpo, cerrando a la fuerza los 7 circuitos que existían en el centro de su cuerpo. Shirou había vivido en una época en la que el maná de éter puro había desaparecido hacía mucho tiempo. En una era donde los dioses habían dejado de existir. Una era de la humanidad. En esa época, el maná se había convertido en prana. Un mero recuerdo de lo que una vez fue. Mana era una fuerza etérea de vida, 1000 veces más fuerte que el mero prana. La era moderna realmente se estaba aferrando a un clavo ardiendo, ¿no? Para evitar más desastres, Unlimited Bladeworks no tuvo más remedio que desactivar los 7 circuitos si quería evitar la muerte. Shirou estaba flotando en un océano, rompiendo sobre el agua cada vez que su mente sentía una base de realidad a la que aferrarse. Luego se sumergió nuevamente en el líquido, una vez que perdió su control sobre esa base. Como si estuviera viviendo tanto la vida como un sueño. Luego, la corriente de maná alcanzó el núcleo dentro de Shirou.
y rápidamente se desmayó. Se pulsó el proverbial botón rojo y un Limited Blade Works dijo a la mierda esto y ejecutó un par de planes para salvar la situación. Plan A. Eliminar la causa del problema. Todo lo que tenía que hacer era usar una cantidad muy pequeña de maná de los 5 circuitos activados para proyectar una espada simple y eliminar la fuente de maná externa. Problema número 1. Dichos circuitos estaban actualmente fuera de este mundo con maná. Los recuerdos que recibieron de prana fracasaron y aumentaron sus sensaciones 1000 veces. Problema número 2. Usar una cantidad muy pequeña de maná sería 1000 veces más poderoso que cualquier proyección de prana que tuviera. Aunque fuera una simple espada de madera en la cabeza. El equivalente podría ser manifestar una espada de madera viviente con conciencia que refleje un Limited Blade Works o crear una espada de madera tan grande que arrasó con todo el pueblo junto con Shirou. Y tal vez crear un valle profundo que atraviese las montañas de la barrera del norte detrás de él. Ese plan resultaría en tanta muerte y destrucción que tanto Shirou como un Limited Blade Works lo lamentarían por el resto de su existencia. El plan A fue inmediatamente arrojado por la ventana. Muy bien, veamos el plan B. Plan B. Continuar trabajando en la manipulación de la ola de maná a un nivel manejable para que Shirou sobreviva a las réplicas. ¿Cómo? Usando una pequeña cantidad de maná sin alertar al lanzador, para duplicar un prototipo de espada de refracción del tiempo del arsenal del Rey Dorado de la Guerra del Santo Grial de Fuyuki. No me preguntes por qué existe esto. El prototipo refractaría cada milésima de segundo de tiempo en múltiples ondas, de lo que sea para alargar la cantidad de tiempo que un Limited Blade Works podría usar para resolver el problema. Seguido por un prototipo de espada de aceleración del tiempo que aceleraría la velocidad del tiempo dentro del asiento de su alma. No es que el tiempo tuviera valor aquí, ya que el asiento del alma de Shirou no cambiaba con los vientos del tiempo, a menos que él mismo cambiara. Entonces combinas la aceleración del tiempo dentro del alma de la eternidad y la refracción del tiempo fuera de ella cientos de miles de veces, para manipular el maná en un nivel manejable para Shirou. Sí, esto va a apestar mucho. No hubo problemas con este plan, porque tendrías una eternidad para lidiar con alguno, si es que aparecían. Y así, un Limited Blade Works se refugió y procedió a trabajar, para siempre. Mientras tanto, la conciencia de Shirou logró captar un recuerdo perdido de su vida anterior. Eres un idiota. Si los magos como yo caminaran con la muerte, habrías sido más que solo bailar con ella. Tendrías una familia con ella. Rin Tosaka gruñó a Shirou Emiya. Millones de Ereshikigals y Ritsukas a través de las dimensiones estornudaron en el mismo momento. Unos momentos antes, Rin se ofreció a evaluar los circuitos de prana de Shirou después de la batalla entre Saber y Archer en su residencia. Por lo que ella examinó, Shirou se ha olvidado de usar sus 27 circuitos originales en favor de crear imitaciones válidas al alterar la construcción de sus nervios en circuitos de prana. Esto llevó a que se deterioraran con el tiempo hasta el lamentable estado en el que se encontraban. Su análisis de sus circuitos le había demostrado que eran capaces de producir la friolera de 270 unidades de prana. El mago promedio solo podía producir 10, 15 unidades en un momento dado. A pesar de los círculos de artesanía formal que las familias transmitieron a sus herederos, construyeron y desarrollaron sus cimientos, al mismo tiempo que grababan misterios adicionales en ellos. El estado en el que se encontraban ahora solo permitía unas míseras 30 unidades de prana. Lo que significa que Shirou perdió el 90% de su capacidad para producir prana. Pero todavía puedo usar hechicería, ¿verdad? Shirou cuestionó. Rin nunca había querido estrangular a alguien tanto como lo hizo en ese momento. Lo has estado haciendo mal, cada vez que alteras a la fuerza tus nervios en circuitos, cometes un error y habrías estado en un ataúd camino al cementerio. Shirou tragó saliva nerviosamente. Nunca había imaginado que estaba tan cerca de morir cada vez que practicaba hechicería. Su padre claramente le enseñó el oficio equivocado seguramente. ¿Qué tonto te enseñó magia y dónde está? Lo voy a quemar vivo por enseñar esta abominación. Rin caminó con enojo frente a Shirou. Fue mi padre. Pero ahora está muerto, así que no puedo imaginarte sacándolo de la tumba. Shirou respondió honestamente. No entendía por qué Rin estaba tan enojado. Todavía estaba vivo después de todo. ¿Cómo se llamaba?
Voy a asegurarme de revisar la historia de su familia y escribir un artículo de revisión sobre ti y lo que te ha hecho. Incluso los magos que se respetan a sí mismos no se paralizan para llegar a casa. Rin terminó con un resoplido. También había dejado de pasear y comenzó a escribir mentalmente una lista de prioridades sobre qué investigar sobre el mentor de Shirou. Su nombre. Su nombre era Kiritsugu Emiya. Cuando la conciencia de Shirou regresó al mundo de los vivos, el mago frente a él todavía estaba agarrando su mano con fuerza. Sus recuerdos del comienzo de la evaluación han sido borrosos, pero asumió que no pasó nada malo. Después de todo, su cuerpo se sentía normal. Temo darte malas noticias, tus vías de maná son extremadamente pocas. Está muy por debajo incluso de la persona promedio. Aclaró el mago. Shirou parpadeó. No esperaba mucho, pero realmente era tan malo. Entonces, ¿qué tan malo es? Realmente no planeo estudiar magia, así que cuéntamelo todo. El mago soltó su mano y respiró pesadamente. Parecía que estaba a punto de anunciar la muerte de un amigo. Tu número de rutas de maná es 27. La persona promedio tiene alrededor de 100, y eso ya está muy por debajo del requisito de 150 que queríamos. No solo fallaste en la prueba, tienes una cuarta parte de lo que todos los demás tienen. Shirou inclinó la cabeza. Si se suponía que esto lo haría sentir mal, entonces era un buen intento. Pero a él no le importaba la magia y podría vivir toda su vida sin ella. Shirou pronunció su agradecimiento y se fue. Sakura estaba tamborileando con los dedos ansiosamente cuando llegó Shirou. ¿Cómo estuvo? ¿Te dolió algo? ¿Estás enferma? Ella preguntó rápidamente. Shirou negó con la cabeza. No sentí que me pasara nada en absoluto. Pero el hombre dijo que cuanto más sientes la magia, más sintonizado estás con ella. Sakura parpadeó sorprendida. Quizás el proceso no fue tan malo después de todo. Un guardia de la caravana le hizo un gesto con la cabeza para que entrara en el área de evaluación y rápidamente desapareció en sus oscuros confines. Shirou esperó pacientemente a un lado. Tal vez le tomó unos minutos pasar por todo el calvario y Sakura pronto debería estar fuera de allí. Pasaron unos minutos y una conmoción repentina vino de la estación de evaluación. Un grito, seguido por Sakura corriendo afuera gritando. Algo malo había pasado. Esa noche, Taiga y Shirou se sentaron junto a Sakura, tratando de consolar a la niña asustada. Lo que sucedió fue que el mago comenzó a actuar como un loco después de haber evaluado sus vías de maná. Sakura se asustó porque el hombre seguía mirándola delirante. Luego la agarró del brazo y comenzó a temblar de emoción, pero en ese momento ella ya estaba nerviosa por sus acciones. Las únicas palabras que recordaba eran que el mago repetía 2000 una y otra vez durante la prueba. Shirou tenía una idea de por qué el hombre actuó de la manera que lo hizo. 2000 vías de maná. Eso era 20 veces la cantidad que tenía cualquier persona común. Si 150 era su objetivo, encontrar a alguien con 2000 caminos de maná habría sido encontrar un diamante no en la arena, sino en el cielo. Si alguna vez cayeron diamantes del cielo, eso fue. Seguramente alguien lo dejó caer desde lo alto de la montaña. Taiga y Shirou le aseguraron a Sakura que no permitirían que el hombre se acercara a ella. Se quedaría en la finca del clan Fujimura hasta que la caravana se fuera. Pero Sakura, ¿qué pasa si perdiste tu oportunidad de aprender sobre magia? ¿Estás segura de que no quieres darle una oportunidad? Estoy seguro de que el hombre no tenía la intención de actuar así. Taiga trató de desviar el tema para que Sakura dejara de llorar. No me importa la magia. Quiero quedarme con todos ustedes en su lugar. No quiero dejar a todos atrás. Sakura gimió en voz alta antes de estallar en más lágrimas en el regazo de Taiga. Esa noche, Taiga convenció a su familia para que se hiciera cargo de Sakura por el momento. La esconderían en la finca del clan. Shirou obviamente estaba incluido ya que era necesario para consolar a la niña asustada. En los días siguientes, los magos preguntaron a la gente del pueblo sobre Sakura. Nadie quería responder al principio, pero luego comenzaron a repartir dinero a las personas que lo hacían. La gente del pueblo no entendía el concepto de soborno y felizmente intercambiaban información por bienes. El clan Fujimura intervino después de escuchar varias solicitudes de sus amigos sobre la gente de la caravana que pedía reunirse con Sakura.
Taiga le había explicado a su familia que Sakura tenía miedo de los magos. Ella no quería conocerlos y eso era definitivo. El clan declaró la postura de Sakura sobre evitar a los magos y la caravana se rindió. Comenzaron a empacar sus campamentos y se mudaron después de unos días. Para tranquilizar a Sakura, el clan Fujimura ordenó a sus rastreadores que siguieran a la caravana hasta que estuvieran lejos de la aldea. No se vio nada inusual aparte del primer carruaje que partió antes que el resto. Después de revisar el área, los exploradores informaron al jefe del clan que el primer carruaje había desaparecido hacía mucho tiempo antes que los demás. Todo lo que quedaba por hacer era vigilar que el resto se fuera. Unos días después de que la caravana se fuera, Sakura se sintió lo suficientemente segura como para dejar la seguridad del recinto del clan. Shirou se sentó en una roca, mirando a Sakura saltar felizmente por el campo de hierba. La última semana había sido una pesadilla para la pobre chica. Normalmente, Sakura disfrutaba estar activa afuera. Estar encerrada dentro del complejo del clan se sentía como una prisión y había tratado de distraerse tejiendo. Pero su trabajo reflejó el estado de su mente durante toda la semana. Sakura había luchado y cometido muchos errores en sus habilidades de costura. Menos mal que la caravana se había ido. Sakura realmente necesitaba relajarse afuera después de estar atrapada adentro por tanto tiempo. Hoy fue un buen día para estar afuera. Había más nubes de lo habitual, lo que bloqueaba el calor del sol. El viento del norte soplaba desde las montañas, proporcionando una agradable brisa refrescante que hacía que las plantas y los árboles bailaran perezosamente. Shirou se movió de la gran roca en la que se sentó y descubrió una canasta de comida que trajo. Sakura había cocinado la comida con él más temprano esa mañana, hizo planes emocionados para hacer un picnic en los campos después de tanto tiempo. La comida era sencilla, tenían un tarro de arroz. El alimento básico de cualquier aldeano. Un rollo de huevo con trozos de carne de res mezclados antes de freírlos y enrollarlos. Una variedad de frutas frescas recogidas el día anterior, e incluso 2 muslos de pollo, proporcionados gratuitamente por el carnicero. Aparentemente, también fue su forma de agradecer a Shirou por la cantidad de carne que le proporcionó al carnicero. Algunos de los últimos objetos en la cesta eran 2 odres de leche y agua, junto con sus correspondientes tazas de madera. Se colocaron 2 platos sobre la roca lisa, seguidos del tarro de arroz en el centro. Shirou abrió el odre de agua y se lavó ligeramente las manos antes de recoger las frutas y colocarlas lentamente en un círculo alrededor del frasco. A continuación, abrió los muslos de pollo de la envoltura improvisada de hojas de plátano y los colocó, uno para cada plato. Luego, las cucharas y tenedores de madera se alinearon en el lado derecho de cada plato. Los cuchillos eran demasiado caros porque estaban hechos de hierro y encontrar un herrero no era una opción, ya que no había ninguno a una semana a caballo del pueblo. Sakura. El almuerzo está listo. Shirou le hizo señas para que regresara. Sakura había estado recolectando flores y las había convertido en una corona improvisada, al igual que las historias que Taiga contaba sobre princesas y héroes. Solo otro de sus tortuosos planes para emparejar a las 2 almas inocentes. Esa mujer está loca, te lo digo. En algún lugar del pueblo, Taiga hablaba efusivamente sobre la fecha especial en la que estaban las 2, junto con algunas otras mujeres. Mientras tanto, los hombres se compadecían de Shirou y del entretenimiento que él y Sakura brindaban a estas mujeres. Los 2 amigos cercanos se reunieron en la mesa de picnic improvisada y disfrutaron de un buen almuerzo de arroz, pollo y fruta. Después de la comida, Shirou sintió ganas de tomar una siesta. Un estómago lleno combinado con una agradable tarde fresca era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Shirou se acomodó en un montón de hierba antes de acostarse de lado y luego proceder a dormir. Sakura se quedó cerca, enfocada en crear una guirnalda de flores para combinar con su corona de flores. Desconocido para la pareja, no estaban solos. No había adultos a la vista, y la única otra persona que podía presenciar el acto estaba durmiendo. Era la oportunidad perfecta para que cualquier aspirante a secuestrador la aprovechara. Pasaron unos minutos, y el grupo invisible de hombres rodeó lentamente al objetivo despistado. Una mano se deslizó alrededor de la boca de Sakura y tiró de ella bruscamente.
Su grito de pánico fue amortiguado, pero fue suficiente para interrumpir a Shirou de su siesta ligera. Se despertó y vio a Sakura flotando en el aire, antes de que un fuerte puñetazo lo derribara. No tiene sentido mantener el hechizo de invisibilidad, tenemos lo que vinimos a buscar, pronunció uno de los asaltantes. Los 3 secuestradores brillaron antes de aparecer con atuendos blancos, similares a los que usaba la caravana. Los ojos de Sakura se abrieron con miedo al verlos. Se suponía que habían dejado el pueblo hace mucho tiempo. Shirou trató de ponerse de pie, pero el orador le dio una patada en las piernas. Volvió a caer al suelo. Se soltó una tos dolorosa y una respiración temblorosa antes de agarrar la pierna del hombre. Maldito niño es tan molesto. Un poderoso pisotón se estrelló contra la espalda de Shirou y este gritó de dolor. El hombre golpeó su espalda un par de veces más antes de que su mano se deslizara hacia atrás por el miedo. Luego fue derribado con una patada directa al estómago que lo volteó de espaldas. Sakura gritó de desesperación al ver a Shirou acurrucarse en agonía. Gotas de sangre se derramaron de sus labios mientras miraba cómo la arrastraban. Sus lágrimas se derramaron y la vista provocó una grieta en la mente de Shirou. Un recuerdo de otra vida resurgió. Shirou, nunca me dejarás, ¿verdad? Una pausa. Nunca Sakura, nunca. Las lágrimas de Shirou se derramaron de sus ojos, como un arroyo que había sido retenido durante tanto tiempo. La presa, finalmente destapada después de todos estos años, desató una emoción que había estado enterrada en lo profundo de sus recuerdos. Desesperación, la última herramienta que cada persona tenía. Una chispa estalló en llamas en su cuerpo. 27 circuitos se encendieron en tándem, y una punzada de adrenalina hizo que Shirou se pusiera de pie. La sensación desconocida envió descargas electrizantes dentro de su forma. Esta fue la primera vez que sus caminos produjeron maná, y gimieron de dolor ante el repentino esfuerzo de energía. Pero a Shirou no le importó, ya estaba corriendo por el campo hacia los asaltantes. El trío de secuestradores se acercó a la carretera y apareció un carruaje. Un ariete, seguido de un choque cuando un hombre se estrelló contra el costado del carruaje. El cuerpo de Shirou se estrelló contra su espalda y el impulso obligó al hombre a chocar con el carruaje. Un puñetazo de otro golpeó a Shirou en la espalda, seguido por una patada en su vientre, forzándolo a quedarse sin aliento. Se tiró al suelo y comenzó a toser violentamente, algunas gotas de líquido escarlata se esparcieron por el camino. Pero el dolor no era nada comparado con el fuego que se había encendido en su corazón. Un intento de levantarse fue negado después de que 2 manos agarraron su cuello, seguido de más dolor cuando su cabeza fue aplastada contra el suelo. Golpes carnosos resonaron en el campo, cuando 2 de los hombres golpearon y patearon brutalmente a Shirou. La boca de Sakura se liberó brevemente y sus gritos angustiados llegaron a los oídos de Shirou. El último asaltante la arrojó al carruaje y luego entró él mismo. Sus esfuerzos por alcanzar a Shirou fracasaron cuando la detuvieron. No la manejes bruscamente, idiota, seremos castigados si volvemos con algún daño en ella. Uno de los hombres le recordó. Los 2 hombres abandonaron a Shirou y caminaron hacia la parte delantera del carruaje. Soltaron las riendas y el carruaje comenzó a cabalgar en la distancia. BGM. Escucha mi voz, Kota Yamamoto. Shirou se arrodilló antes de pararse sobre piernas tambaleantes. El dolor era inmenso pero no podía rendirse. No aquí, no de nuevo. La sonrisa de Sakura apareció en su mente. De vidas diferentes, gritó mientras corría detrás del carruaje, tratando de mantener el ritmo. Sus circuitos vibran con maná para seguir respondiendo a sus demandas. Pero a pesar de toda su desesperación, la realidad no se doblegó a su voluntad. Para evitar que Shirou se pusiera en riesgo, su alma puso una desventaja en sus vías de maná. Tenían los recuerdos del prana y podían utilizar el maná 1000 veces más eficientemente de lo normal. Mientras los circuitos llevaban los recuerdos, los circuitos mismos se despertaron nuevamente. No tenían la capacidad de usar correctamente sus recuerdos y solo podían ejercer un pequeño porcentaje de sus capacidades. La limitación física del cuerpo y la limitación intencional del alma le habían permitido a Shirou controlar el maná, pero ¿a qué costo? El par de caballos tiraron del carruaje más rápido que la velocidad a la que corría Shirou. Más y más, el carruaje se alejaba lentamente de él.
Su velocidad era mayor que la tolerancia de sus botas y se despegaron lentamente mientras perseguía a Sakura y sus secuestradores. Shirou corrió y corrió por el camino hasta que su refuerzo se desvaneció. Sus pies se rompieron y sangraron en el camino áspero y despiadado, pero eso no le impidió perseguir hasta que el sol comenzó a ponerse en el horizonte. Luego tropezó, sus pies se dieron debajo de él. Tirarlo al suelo polvoriento. Un puño se estrelló contra el suelo y un grito gutural de ira y desesperación escapó de su garganta reseca. El grito desdichado atravesó el cielo indiferente de arriba. Pero nadie escucharía la súplica desesperada que Shirou había anunciado al mundo. En los rayos del sol poniente, una promesa se rompió por segunda vez. Shirou llevó a Sakura a la terraza afuera de la casa que Rin compró cerca de Londres, la capital de las Islas Británicas. Sakura parecía enfermizamente pálida, los últimos meses habían empeorado. La maldición había comenzado a afectarla mucho más rápido de lo que todos esperaban. No le quedaba ni un año como se estimó originalmente, no le quedaba ni un mes. Ya era una bendición que Sakura lograra durar tanto tiempo bajo tal intensidad. Una mano frágil tomó lentamente la suya, y Shirou respondió envolviéndola alrededor de su querido amigo. Shirou, nunca me dejarás, ¿verdad? Sakura susurró lentamente. Nunca Sakura, nunca llegó una respuesta concisa. Shirou y Sakura observaron en silencio la puesta de sol sobre la pacífica campiña británica por última vez. Al día siguiente, se descubrió que Sakura había fallecido mientras dormía. Nota del autor. Me encantaría saber lo que piensan sobre el capítulo 2. Me he esforzado por escribir más duro desde que sentí que los 2 capítulos anteriores estaban mediocres y muertos para el mundo. Sí, soy una gran persona por dejarlos a todos con un suspenso. Inclínate sobre mis pies por no dejarte con otro cuando Shirou fue evaluado. Dato curioso, estuve buscando textos de diferentes religiones y otras fanfictions de Fate para crear mi primer conjuro, y todavía no tengo idea de cómo escribir uno. Me inspiré mucho para usar el giro aleatorio de mierda de Batman como referencia. Capítulo 4. Cambios y construcción del mundo. Capítulo del autor 1. Cambios importantes en la historia. Altamente recomendado para leer. Este no es un capítulo, lo siento, sino solo una actualización de algunas realizaciones que tuve. Quería que esta ficción estuviera dentro de las expectativas realistas y usé Typhoon Wikia, al mismo tiempo que permitía una maniobrabilidad más amplia con algunas especulaciones mixtas de Reddit más mis propias ideas. Pero dado que alguien señaló que fui y de alguna manera quemé mi propio naufragio de un fanfic, encontraré una manera de quemarlo en el agua de alguna manera. Sí, tomo cualquier revisión críticamente. Por ahora, felizmente continuaré modificando la historia para al menos limitarla dentro de los límites de Nasuverse. Simplemente como una dedicación a Fate y Fanfiction.net. Entonces, cualquier experto en destino, por favor, ayúdame aquí. Siento que hice un buen trabajo para el capítulo 2, en comparación con el 0 y el 1. Así que voy a ser un hombre y evitar mis responsabilidades. En lugar de corregir mis errores, solo haré tonterías a mi manera con mi propia versión de explicaciones para atenuarlos. Todavía se me pone la piel de gallina cuando escribí la evaluación de Shirou. Por supuesto, reduciré la locura de mi imaginación, tanto como pueda. Primer cambio. Reducción de mana igual 1000 prana. Y aquí está mi primera explicación de construcción de mundo de mierda. En la era moderna, hemos aumentado nuestra temperatura de 0,3 en la era medieval a 0,6 de las temperaturas normales del mundo. Ahora hay 1,04 x 1044 moléculas en la atmósfera. 1,6, 1,04 x 1044, 1,3, 1,04 x 1044, igual 0,3, 1,04 x 1044. Se han bombeado a la atmósfera 3,12 x 1043 julios de energía. La energía térmica es julios. 0,6 de la desviación. Lo que significa que el equilibrio de cero del estado de temperatura mundial original se había derrumbado hace mucho tiempo ante mis ojos plebeyos. Tal cambio en la escala debería haber destruido el mundo. Pero no soy un tipo de ciencia, y el mundo sigue vivo. Aquí estamos. Entonces, si el equilibrio del mundo era 1,
Un antes, hemos cambiado a 1, 6 de energía física. 0, 4 de energía mágica en la era moderna para esta línea de tiempo de Nasuverse. Ahora llamaré a cada fanfic una rama del árbol del mundo de Nasuverse o como se llame. Esto explica por qué el maná ha comenzado a desaparecer en la era moderna y también por qué los tifones, el calentamiento global y otros desastres se han vuelto más comunes. Simplemente porque el mundo había cambiado su equilibrio a favor de la energía cinética. Y la fuente de este cambio fue el avance de la humanidad. Vaya, los humanos son unos idiotas para el mundo. Tengo más ganas de ponerme del lado de Gaia que de Alaya en este momento. Por supuesto, Gaia intenta volver a inclinar la balanza a su equilibrio original. ¿Cómo? Eliminando la intervención humana. Cada desastre se crea a partir del 1, 6 físico. 0,4 relación mágica. Lo que significa que en este momento Gaia tiene más poder para influir en el reino físico donde residen los humanos. Usando esta escala de 1,6, Gaia sube la temperatura primero, con la esperanza de que los humanos mueran por el cambio de temperatura. Cuando eso falla, comienza a usar medios más activos. Es decir, tifones, terremotos, etc. Bueno, mierda, me he desviado mucho del tema. Palabras extra y más construcción de mundos al menos. Digamos que Shirou vivió en la era moderna, con un maná equivalente a 0, 4. Luego lanzaste su alma a otra dimensión donde el maná equivalente es 0, 7, 1, 3, físico. 0, 7, equilibrio mágico en la época medieval no. Entonces Shirou tiene alrededor del doble de la eficiencia de maná / prana del mago promedio ahora. Simplemente porque su Ubu retuvo sus recuerdos cuando se Isekai. Suena como una escala decente en lugar de 1000x su potencia original, ¿verdad? Bien. Además, seguiré llamándolos vías de maná para otros magos y mezclaré circuitos de prana / vías de maná para Shirou. Piense en ello como nombres de diferentes épocas para la misma cosa. Por ejemplo, como una cena medieval es el equivalente de una cena moderna. Lo mismo, diferentes palabras. Segundo cambio. Vía de maná promedio / circuito de prana. Si hubiera un mago por ahí, me matarían por lo estúpida que es mi imaginación. Le di a Sakura 2000 circuitos y al mago medieval promedio 150. ¿En qué estaba pensando? No, también estamos reduciendo este. En cambio, usemos la escala de antes. Los 27 circuitos de Shirou son el resultado de su existencia en un mundo donde la proporción de maná es 0,4. El mago promedio durante este tiempo había vivido en un mundo con una proporción de 0,7. Entonces, solo haré que el mago promedio de este tiempo tenga el doble de circuitos / caminos que tiene un mago moderno. Si un mago moderno lo hubiera hecho, un mago moderno podría producir 25 unidades de prana en la línea de tiempo del destino. La línea de tiempo de Tsukime tiene 40, así que promediaré ambas y diré alrededor de 30, 35 unidades. Entonces deberían producir alrededor de 60, 70 unidades en la era medieval. Simplemente diré que los magos que secuestraron a Sakura solo podían evaluar la cantidad de vías de maná, simplemente no tienen el dominio para examinar la calidad de cada vía. Shirou puede esconder sus 270 unidades de ellos, sin dejar de verse como un lisiado con 27. En su lugar, démosle a la persona promedio en la era medieval 50 caminos de maná. Oye, solo estoy tratando de hacer una mierda en mi camino hacia una historia de destino más aceptable y realista aquí. Entonces, la persona promedio teóricamente puede producir cerca de 60, 70 unidades siempre que cada vía logre producir 1 más unidades. La caravana de magos buscaba niños que tuvieran 60 o más vías de maná. Sakura tenía la misma cantidad de circuitos que Rin, que son 40 circuitos de prana. Rin tenía 30 subcircuitos mágicos adicionales, sea lo que sea, y podía producir 1000 unidades de energía mágica. Rin podría producir 14 unidades o más por circuito de prana. Dale lo mismo en los 40 circuitos de Sakura y podría liberar 571 unidades de energía mágica. Mantendré su capacidad moderna y la escalaré de 0,4 a 0,7, por lo que Sakura obtendrá 80 caminos de maná en lugar de los 40 originales. Sigue siendo bastante bueno, ¿verdad?
mantendrá sus 14 unidades por circuito barra vía, lo que significa que Sakura en este mundo tiene 1151 unidades de energía. Maravilloso. Todavía intentaré aumentar el poder mágico de Chirou de 270 solo para que tenga al menos suficiente energía para luchar contra bestias fantasmales en el futuro. Recordatorio de que Chirou luchó contra Primate Murder, que tiene una energía infinita porque es un hijo directo de Gaia, una de sus construcciones mágicas creadas para eliminar a la humanidad. Tiene acceso infinito a la energía porque Gaia también produce toda la magia del mundo. 600 energía contra infinito, wow, la destreza de lucha de Chirou realmente llevó la pelea allí. Claro, la mitad eran fantasmas nobles, pero ¿a quién le importa? Es suyo ahora. Jejejeje. Motivo de los circuitos de prana convertidos en nervios artificiales. Más mierda. Estoy empezando a pensar que mi imaginación es mala. La razón por la que hice esto fue porque esta fue una de las pocas hechicerías que hizo Chirou. Quería actualizar sus errores en una investigación potencial. Al igual que la prueba y el error, llevaron a la creación de la máquina de vapor. Es una mala idea, pero con suficiente mierda mezclada, puede ser buena. Ejemplo. La energía nuclear por sí sola era mala, pero cuando aprendimos a aprovecharla, se convirtió en una buena fuente de energía. Ahora mi razonamiento sobre cómo y por qué Chirou y los Ainsburn lograron crear circuitos artificiales mientras les permitían retener su producción de OD después de que prana se detuviera para suministrarlos. Sí, maldita sea. Quiero mantener juntas a ambas familias y solucionar sus problemas porque creo que Chirou querría arreglar las relaciones entre él y la familia de Illesviel. Incluso si ella era un homúnculo, todavía era un Ainsburn. Chirou podría alterar sus nervios para copiar la estructura de sus circuitos, lo que significa que podrían aprender a producir o para evitar que se averigüen. Con el dominio de Ainsburn de la manipulación estructural, los circuitos de Chirou se habían actualizado con materiales exóticos, aún buscando referencias sobre qué usar. Después de alterar y actualizar los circuitos falsos, tenían suficiente producción de OD para al menos mantenerse. Entonces, si Chirou reforzaba todo su cuerpo, al menos podría empujarlos a producir una mísera unidad de maná cada uno. Por lo tanto 600 unidades. 27 circuitos degradados igual 30 unidades, basado en anime. 570 circuitos falsos igual 570 unidades. Moriré antes de que alguno de ustedes me convenza de abandonar esta idea. Lucha contra mí. Cualquier capítulo de Autor Futuro será más una construcción del mundo y una fijación de las ideas en mis historias. Gracias a todos los que leyeron este capítulo.